Muchas gracias, médico. Bueno, pues ya visto el currículum, invitamos al doctor Cervantes que nos acompañe aquí, por favor. Buenas noches a todos. Es un gusto estar por aquí esta noche con ustedes. Bien, yo nací en la Ciudad de México a mediados del siglo pasado. Mi padre fue el capitán segundo de caballería Ricardo Cervantes García Rojas. Mi mamá Dora Sánchez Grimaldo de Matamoros, mi papá de Michoacán. Como hijo de militar me tocó, para complementar el currículum, ¿verdad? Me tocó nacer en la Ciudad de México, soy chilango hasta las últimas consecuencias. Viví en Guanajuato, viví en Cuautla, Morelos, siguiendo a la familia, por supuesto. Viví en Atlisco, Puebla, en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Pero ya cuando estamos hablando de esto, ya era la hora de decidir estudiar una carrera. Y bueno, pues la escuela más cercana era la de Tamaulipas, la de Ciudad Valle, San Luis Potosí, donde estaba el quinto de caballería. Pues me fui a la escuela de veterinaria, pero en eso cambiaron a mi papá. Y tuve que venir a Chihuahua, que yo no la conocía. ¿Sí? Ya para ese tiempo, mi papá, que cuando nací yo era capitán segundo de caballería, ya para el 72, pues ya era el comandante del criadero militar número 2, en Santa Gertrudis, Chihuahua. Entonces, pues, en lugar de ir a Ciudad Valles, otro lado, pues ya me tenía que venir para acá. ¿Sí? Entonces conocí el criadero militar hace 38 años, todavía el camino no estaba pavimentado, había muchas leyendas urbanas ahí, que cuando se iba uno de noche le salía una mujer de blanco y se sentaba en el asiento de atrás y no sé qué más. Y como comprenderán, pues tenía uno que echarse un tequilazo para malo. Y luego también hablaban de las famosas brujas, ¿sí? Que son unas emanaciones de gases de los metales que cuando hacen se mezclan con el oxígeno, hacen combustión y se oye así, pero en un cerro y a las 12 de la noche y solo y bajándose a abrir la tranca, pues da mello, ¿no? Entonces, pues, bueno, bien, estando en eso, ya terminé la carrera, anduve para aquí y para allá y finalmente terminé en la UNAM, afortunadamente. Estando ahí por los años 1990, un grupo de veterinarios nos comenzamos a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué si había tecnología, por qué el campo seguía igual? ¿Por qué si los conocimientos científicos ya habían avanzado, no tanto como ahora, pero no había computadores ni celulares, ¿sí? Había todavía las máquinas mecánicas, que ustedes ya no conocieron los jóvenes, y qué bueno, porque se batallaba mucho. Nos comenzamos a cuestionar. Tenía yo la visión de que los veterinarios somos muy prácticos y los agrónomos también, al menos los que yo conozco. ¿Sí? Vemos casi lo que está pasando el día de hoy o lo que pasó ayer, pero la modernidad nos está imponiendo más condiciones. Tenemos que ver a más largo plazo y tenemos que aprender de los errores del pasado, porque si no nos volvemos a tropezar con la misma piedra que se tropezó José de la Luz Gómez y muchos de los veterinarios de los cuales debemos aprender. ¿Sí? La historia de la veterinaria no es algo romántico, es algo completamente práctico, que nos sirve para tomar alguna idea de alguien, ver hasta dónde se quedó y continuarla. Y que tenga una consecuencia práctica, ¿sí? Y sobre todo que logre identidad entre las personas y que nos ayude a conformar un perfil y que nos dé fuerza como gremio, ¿sí?
Entonces comenzamos a buscar información y el primer personaje que nos encontramos, José de la Luz Gómez. Eso fue en 1990. Comenzamos a seguir trabajando, comenzamos a asistir a algunos congresos de historia y lo que nos dijeron fue que en primer lugar nos tomáramos un curso de redacción, que no sabíamos escribir y que nuestros trabajos eran planos. Bueno, no nos achicopalamos, seguimos yendo, volvieron a decir lo mismo, seguimos yendo, dijimos, pues a ver, vamos a estudiar cómo le hacen esto, ¿no? ¿A qué se refieren con eso de plano? Y bueno, pues nos encontramos unos colegas ahí de ciencias sociales, nos tuvimos que meter a ciencias sociales, a lo que es prosopografías, a hacer a leer la forma de cómo escribe la gente de humanidades. Nos dio un trabajo, tuvimos que hacer un posgrado, ¿sí? Pero el grupo se superó y ya nada más no acudía a los eventos de historia, sino comenzó a incursionar en los congresos de veterinaria, de parasitología, de microbiología, y se nos quedaban viendo como diciendo, ¿y eso qué les pasa? Pero aún así fuimos abriendo camino y después comenzamos a publicar, primero en México y después nos atrevimos a publicar en el extranjero. Eso nos abrió muchas puertas. Pudimos en un momento dado hacer un proyecto del cual se generaron estos 2 libros y hicimos ya con las herramientas del área de humanidades, concursamos para un proyecto como veterinarios, pero dentro de la convocatoria de humanidades, y ganamos el proyecto. Y gracias a ese proyecto salió el libro del doctor José de la Luz Gómez, y hay otro más que no lo tenemos aquí, pero luego se los haremos llegar, que tardamos 4 años en hacerlo y tardamos 5 en publicarlo. Lo bueno que era de historia, porque si hubiera sido de matemáticas o de biología, pues ya estaría obsoleto, ¿verdad? ¿Sí? En primer lugar, tuvimos que enfrentar a los revisores de la revista Veterinaria México, que ellos no sabían cómo se escribe en las ciencias sociales, a pie de página, y ellos querían una cita concreta, el año y ya. La vaca muge, punto. ¿Sí? El agua es importante en la navegación, punto. Y las cosas en ciencias sociales no son así. En las ciencias sociales se tiene que argumentar, se tienen que presentar evidencias, debe haber alguna metodología, ¿sí? Y nosotros fue lo que tuvimos que hacer, y ese proceso duró 25 años. Y ese libro que escribimos, 2 lindas compañeras de veterinaria y su servidor, pues es un proyecto de 25 años que esta noche se corona aquí en Jiménez con ustedes. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su gran información. Estamos viendo que pues ustedes ven un producto terminado, ¿verdad? Ven un libro, pero cuánto tiempo y cuánto esfuerzo, cuánta capacitación tuvo usted que adquirir para poder culminar este proyecto y hacerlo un ganador. Sí. Y nosotros vamos a disfrutar el esfuerzo que usted y su equipo tuvieron. Vamos a disfrutarlo con mucho grado, porque este libro debe de estar en los hogares de todos los jimenenses, no puede faltar. Así como algunos deben de tener también ya el libro de Roberto Gabaldón, como debe de tener un libro también de Alfonso Quirós Cuarón. Sí. Pues ya para terminar quisiéramos molestarle otra vez, profesor. A ver, permítame un momentito nada más. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacerle al doctor
antes de pasar al evento ya de la música. Si quiere cantar. ¿También se vale cantar? ¿En dónde, perdón? Nada más para preguntar dónde están los restos del doctor José de la Luz. Están en el Panteón de Dolores en México. Nada más que los panteones de la Ciudad de México se han vuelto muy, muy peligrosos y solamente puede uno acceder siendo familiar de la persona y pidiendo permiso con anticipación. Pero sí están en el Panteón de Dolores. Ha habido otros compañeros que han tratado de buscar exactamente la tumba, pero se han encontrado con ese trámite burocrático. Pero también andamos sobre eso y también tenemos todavía investigación que no hemos dado a conocer todavía, pero también sabemos de algunos parientes del doctor que están en Portugal o en Brasil, que son de esta generación de 2015. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, yo quise tomar la palabra nada más para felicitar al doctor Cervantes. Creo que su trabajo de investigación que ha culminado con este libro que está presentándonos esta noche aquí en Jiménez, pues ha sido ardua, pero también creo que ha sido coronada por una hermosa obra, por una significativa obra, por una importante obra, y que ha tenido usted a bien pues venir a compartirla con nosotros los jimenenses para ser parte de nuestra historia, para reconocer a gente que ha sido parte de la historia de México y que es parte de nosotros también, y eso a mí como jimenense me llena de orgullo, como esposa de un veterinario me llena de doble orgullo, como compañera y amiga de muchos veterinarios y de muchas esposas de veterinarios, pues un triple orgullo. Muchas felicidades, doctor, muchas gracias, y también muchas felicidades al Colegio de Médicos Veterinarios que organizaron este evento, orientados y guiados por Toño Holguín, al que yo creo que también hay que reconocerle el esfuerzo de coordinación, a él junto con la señora Pita Hernández. Muchas gracias. A ver, permítame. Sí, muy buenas noches. Escuché por ahí de una inquietud de parte del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del sur del estado, de que a través de Presidencia Municipal se pusiera el nombre de José de la Luz Gómez a rastro municipal. Si ustedes así lo determinan, abrimos un espacio de Presidencia Municipal con el ciudadano presidente, si gusta nos acompaña, o bien ustedes elaboran algún escrito y con mucho gusto le damos cauce para que sea a través de Cabildo, si se autoriza o no esto, considerando que es un jimenense ilustre, no tienen por qué no hacerlo. Y qué gusto me daría que bajo la dirección de un servidor, que soy el director de rastro municipal, se diera en esta dirección el nombre de este ilustre jimenense. Muchas gracias. Claro que sí, es muy bueno que sumemos voluntades, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Buenas noches. Pues yo quiero felicitar al doctor, ¿verdad?, por su trabajo, por su formación, por su dedicación, por su empeño. Cuesta mucho trabajo irse uno formando, ¿verdad? Es más fácil pues que estando allá en el centro del país, pero por acá es muy difícil. Para hacer una maestría necesita uno irse, o necesitaba uno irse, dejar todo, dejar en muchas ocasiones la familia, el trabajo,
y dedicarse exclusivamente a lo que era el estudio. Y pues qué bueno que el doctor vino pues a despertar en los veterinarios ese deseo de investigar. Yo les quiero decir que todos los días indago por ahí en el archivo histórico de la ciudad y escribo por ahí en un diario todos los días efemérides de aquí de Jiménez, de la historia, y me había encontrado mucho con los papás del doctor José de la Luz Gómez. El doctor José de la Luz Gómez era un coronel. Hay muchas citas aquí. Jiménez estuvo en esos tiempos bajo el acoso de las tribus apaches. Muchas de estas tribus eran del territorio de Estados Unidos, pero habían sido traídas hasta acá por los americanos, incluso les proporcionaban armas, ¿verdad? En algunas ocasiones vinieron hasta con cañones, y Jiménez estuvo siendo pues acosado durante 50 años por estas tribus que venían. Tenemos ahí citas en el archivo histórico donde dice que venían los apaches y que algunos de ellos hablaban en inglés, ¿verdad? Y que traían cañones, que traían muy buenas armas. Entonces, pues Jiménez se vio acosado por todas estas cosas. Posteriormente, vino la invasión de los americanos, la guerra de rapiña de los Estados Unidos para apoderarse del territorio de México, ¿verdad? Y pues en una de esas invasiones que hubo, por ahí dicen que un soldado de por acá de las costas del Golfo pues venía contagiado con una enfermedad, con el cólera, y pues se desparramó por aquí en Jiménez también el cólera. Y además pues fueron varias calamidades, los comanches, los apaches, la epidemia del cólera y la invasión americana. En esa situación pues vivía Jiménez, y en ese tiempo fue cuando pues nació, y en ese ambiente vivió el doctor José de la Luz Gómez su infancia. Por ahí el coronel, tenemos muchas citas ahí en el archivo histórico, en donde pues se enfrenta, era un hombre valiente, ¿verdad?, que enfrentaba a las tribus apaches, era el comandante aquí de la ciudad. Y luego finalmente pues tenemos también en el archivo muchos datos de la epidemia del cólera, que fue otra de las tragedias que se sucedieron aquí en nuestra ciudad y en muchas regiones del país. Hay datos muy, muy trágicos en el archivo histórico, ¿verdad?, que nos relataba también en un libro el maestro Carrejo, en donde pues todos los días morían muchas gentes. Tenemos también datos de los tratamientos que daban en ese tiempo aquí y los tratamientos que daban en Londres. El doctor John Snow, que fue el padre de la epidemiología, y pues las diferencias: aquí se les daba aguardiente y el doctor allá pues manejaba las matemáticas, los números para determinar qué área era la que estaba infectada, bombas en Londres y una serie de cosas, ¿verdad? Y pues las muertes, ¿verdad? Hay reportes ahí en el archivo histórico de nuestra ciudad muy, muy trágicos, ¿verdad?, donde dice: hoy reporto yo las muertes de ayer, soy nuevo en esto porque el que reportaba murió ayer, ¿verdad?, por cólera, ¿verdad? Y en esas circunstancias pues vivió la familia del doctor José de la Luz Gómez, ¿verdad? Entonces pues me da mucho gusto que este sector de nuestra ciudad, los veterinarios, hayan se hayan entusiasmado por esto, porque desde hace mucho tiempo un compañero, el doctor Mario López Mora, que vive en el Distrito Federal, fue el que me dijo, ¿verdad? Me dijo: oye, Salvador, fíjate que estuve en la Escuela de Medicina Veterinaria y ahí está el busto del doctor José de la Luz Gómez. Y bueno, pues ya empecé yo a estudiar lo del doctor, empecé a buscar aquí en el archivo histórico
y encontré lo de sus papás, cómo eran y todo. Y bueno, pues yo anduve por todos los medios diciéndole a la gente, fui al colegio de veterinarios, les platiqué por allí, en el Cabildo, yo era director aquí de salubridad, y en el Cabildo les estuve diciendo que del doctor José de la Luz Gómez, yo proponía que se creara el Centro Antirrábico Municipal y que llevara el nombre del doctor José de la Luz Gómez. Y bueno, pues sí, algún presidente municipal por ahí dijo, bueno, pues sí, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerle la lucha. Por ahí platicaba yo con los veterinarios, pero no tuvimos una respuesta. Y pues ahora me dio mucho gusto que me dijo Toño, ¿verdad?, de todo esto. Le dije, bueno, pues hasta que por fin, ¿verdad?, Jiménez despierta para esas gentes, y así como el doctor José de la Luz Gómez, hay muchos otros jimenenses importantes. Tenemos datos ahí en el archivo histórico de Salvador Novo, que pues él dice que era de Torreón, pero aquí hay datos tenemos donde el niño Salvador Novo faltaba a la escuela, le llamaban la atención a los papás y una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, pues es muy importante que conozcamos nuestros antecedentes, nuestra historia, y nos sintamos orgullosos de ella. Yo pues quiero felicitar al doctor por su trabajo, por su formación y por haber venido aquí y haber estado aquí con nosotros y haber entusiasmado a los médicos veterinarios de nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues yo no les voy a quitar mucho tiempo, nada más pues estoy muy agradecida al doctor que vino hasta acá a visitarnos a estas tierras del norte. Bienvenido, doctor. Estamos muy sensibilizados con la historia y con nuestras personas que nos han antecedido antes como jimenenses, y aquí así yo creo que por la problemática de nuestra tierra, que ha sido pues ardiente como comal y fría como el hielo, así se ha forjado esta gente, todos los que aquí hemos vivido y vivimos, y más los que nacimos aquí. Tenemos hombres muy ilustres, como decía bien el doctor, que mis respetos para el doctor Mendoza Reyes, que es el historiador de aquí de nuestra ciudad. Pues el licenciado Quirós Cuarón, que fue el que instituyó la primera escuela de criminología jimenense. Salvador Novo, que nunca dijo que había nacido aquí en Jiménez, pero yo tengo la prueba fehaciente de que aquí nació. Entonces, también el profesor de música es Martínez González. O sea, tenemos muchos hombres célebres de que presumir. Y pues más con el doctor José de la Luz Gómez, y pues muchísimas gracias por venirnos a despertar, maestro Cervantes, y aquí estamos a sus órdenes. Y pues felicidades a toda la gente que acudió, y ojalá y esto nos sirva para cundir un lacito en toda la sociedad jimenense para que despierten y seamos orgullosos de nuestras raíces. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus opiniones. ¿Alguna última? Quisiera hacerles yo un comentario sobre el doctor José de la Luz. Tal vez somos un poco pesimistas. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a ver la magnitud que tuvo este personaje. Créanme que este personaje no estuvo ni más ni menos que a la altura del doctor Pasteur, de los padres de la medicina, ¿sí? Y qué orgullo decir que son de aquí de Jiménez. Yo presumía a Camargo, cuna de artistas, pero nos la ganaron. Jiménez, cuna de mujeres y hombres ilustres, ¿sí? Les comentaba yo que tuvimos la suerte de presentar un trabajo de parasitología, una tesis, la tesis mía, sobre cisticercosis en humanos.
Fuimos a presentarla por allá en París, Francia. Y la gente, créanme, que lo tiene en un pedestal al doctor José de la Luz. Ni más, ni menos que el doctor Pasteur. Así lo tiene calificado. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, es un orgullo para mí, siendo veterinario y siendo de esta zona, que el doctor haya nacido aquí. Dicen que las mejores cosas, los mejores frutos se dan en el desierto, ¿sí? Donde tienen las cosas más sabor, así como es la nuez de Jiménez, ¿sí? Y créanme que esto es inspiración para nosotros y debe ser inspiración para todas las generaciones que vienen atrás, que sepan que si el doctor José de la Luz llegó tan alto, todos pueden llegar ahí o más todavía, ¿sí? Es menester de nosotros y obligación empezar a inculcarnos, no nada más llenarnos de trabajo, sino de empaparnos de algo muy importante, que es la labor de Pita y acá del compañero, que es no nada más el trabajo, algo tan importante como es la cultura. No nada más trabajar y trabajar, empaparnos de cultura, ¿sí? Para que podamos abrir los ojos y ver todos los logros que han tenido las personas. Como decía el doctor Salvador Mendoza Rede, tenemos al doctor José de la Luz, tenemos a Quirós Cuarón y a Salvador Novo. Sigamos buscando y van a ver que vamos a tener más todavía. Y sobre todo vamos a esperar más de las generaciones que vienen, ¿sí? Y que va a ser ejemplo todas estas personas. Muchas gracias. Sí, con respecto al comentario que hizo el doctor de allá atrás, hace 25 años así estábamos nosotros, pero no había internet, ni había teléfono celular. Lo que se puede hacer es un taller, ya sea a distancia o que hagan alguien que les guíe y que les enseñe cómo hacer historia. ¿Sí? Cuando comenzamos hacemos una cronología. Ese es un trabajo plano. ¿Cómo se viste? Con contexto, quién gobernaba, por qué la persona estaba ahí, de dónde venía, por qué se vino de allá para acá, qué pensaba, quién era su familia, qué tipo de teorías había en esa época. Eso es vestir a una investigación. Entonces, los datos son fundamentales. Y metiéndonos a internet es una biblioteca maravillosa siempre y cuando visitemos las páginas apropiadas. ¿Sí? Ustedes pueden preguntar en el internet las cosas más absurdas y van a tener una respuesta. ¿Sí? ¿Cuánto es un grado Celsius? Pues no sé. Pues le pregunto a San Google. ¿Sí? ¿Cuánto es una libra? Sepa, pero voy al buscador y lo encuentro. Así también puede uno buscar cómo hacer un cuento, cómo hacer una novela, cómo hacer un relato, o simplemente leer libros que sean relacionados con el tema y ir viendo cómo escriben los demás. Entonces yo creo que ahora tenemos más herramientas, nada más que hay que saber usarlas, ¿no? Antes, por ejemplo, había muchas películas que no llegaban aquí, Casablanca y otras más. Ahora las podemos disfrutar en la televisión o en el internet. Antes la música en inglés, pues nada más la oíamos. Ahora ya podemos ver el audio y el video. Ya podemos ver quién era Nat King Cole, cómo era, cómo se te retorcía y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que el internet podemos hacerlo, podemos apropiarnos. Es caro, ¿verdad? Por supuesto que es caro, pero en esta vida nada es gratis, ni sin esfuerzo. Entonces yo creo que el asunto es que en un momento dado uno
uno tenga el carácter, la disciplina y la voluntad de hacer algo, y ahora con estas herramientas de tecnología lo puede uno lograr. O si aquí en Jiménez hay algún historiador que hiciera un taller, o alguien del área de ciencias sociales, que comenzara a enseñar a los vecinos, a la gente que esté interesada, y se forman grupos. Además de, como parte de la historia, tiene uno que comenzar a escribir mejor. Yo los martes voy a un taller de literatura en México. Tenemos una maestra de literatura y de 5 a 8 de la noche vamos, nos pone a leer, nos corrige, escribimos, hay INJOT, como dirían ahí en México, nos dice, a ver, ahora vamos a escribir cuentos, pero en tercera persona. Ah, caray, como que en tercera persona. Sí, dice, pues tú escribes como, yo fui al mercado y compré papas. Ahora escríbelo en tercera persona. Entonces él se movió, fue al mercado y compró papas. Ahora dímelo en segunda persona. Tú fuiste a tu mercado y compraste papas. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer un taller así? Si hay gentes que están interesados en hacer historia, literatura, cuentos, danza, lo que ustedes quieran, puede hacer así. No se requiere desterrarse de esta linda tierra. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlo con inteligencia y sobre todo teniendo una idea muy clara de qué quieren hacer. Así comenzamos nosotros hace 25 años y pues gracias al esfuerzo llegamos hasta aquí. Muchas gracias. Pues esperemos poner a funcionar esa ruedita que nos hace falta aquí en Jiménez. Ya tenemos una buena cantidad de maestras, sí, escritoras, poetas. Ya hay calidad, hay cantidad. Esperemos que les caiga el saco, ¿verdad? Y que nos apoyen a la comunidad, que queremos escribir algo, pero que no sabemos cómo. Sí. Al rato escuchamos un grito por ahí de que ya están listas. Muchas gracias. Vamos a invitar al profesor